gotta keep them separated. Hola, mi nombre es Elizabeth Salmón, soy profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la PUC y en esta ocasión vamos a conversar sobre el conflicto armado interno que se vivió en nuestro país en el marco de esta actividad organizada por la revista Temis Histeria Bélica. De acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto interno que se vivió en nuestro país entre noviembre del 80 y grosso modo mayo del 2000 ha sido el conflicto más terrible de la historia peruana. En efecto, este conflicto fue iniciado por la violencia del llamado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que quemó unas ánforas en unas elecciones municipales en la ciudad de Ayacucho. Con este hecho simbólico empezó uno de los periodos de mayor violencia en nuestro país, que produjo alrededor de 70.000 víctimas y más de 10.000 desaparecidos, conforme a cifras más actuales. Además de daños al patrimonio, a la infraestructura y al proyecto de vida de miles de personas en nuestro país. Este conflicto, de acuerdo también al trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tuvo una víctima típica, que era una víctima andina que vivía en las zonas más pobres del Perú, quechohablante, con una educación en muchos casos menor a primaria, es decir, analfabetos, lo que definitivamente no puede ser una casualidad. Personalmente creo que el conflicto armado que se vivió en nuestro país fue un conflicto que exacerbó una situación de discriminación histórica anterior y que de alguna manera reflejó ese problema que tiene la sociedad peruana. Un conflicto interno es el enfrentamiento mediante el uso de la fuerza entre un grupo y las autoridades que representan al Estado. En el caso peruano, este no fue un grupo, sino dos grupos, porque paralelamente a Sendero Luminoso también se encontraba el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que además tuvo papel importante hasta el final de las hostilidades y que de alguna manera se conoció internacionalmente a partir del secuestro en la casa del embajador japonés en nuestro país, Morihisa Aoki, en el año 1996. Pero adicionalmente a Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru participaron a nombre del Estado las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, también los comités de autodefensa que de alguna manera representaban a la población campesina organizada y que estuvieron también desempeñando un papel en esta situación. La situación de violencia en nuestro país fue increyendo, es decir, se empezó con un lugar muy focalizado que era la Sierra, Ayacucho, pero a poco a los años, conforme fueron pasando los años del conflicto, también llegó a la ciudad. De hecho, esta era parte de la estrategia de Abimael Guzmán y de Sendero Luminoso, que era llevar la violencia a la ciudad. Exalumnos de nuestra universidad han sido víctimas del conflicto armado interno, algunos de ellos que fallecieron en el atentado de Tarata, en Miraflores, y otros durante el desarrollo de la violencia por hechos que son asignados a las fuerzas del Estado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación reconoce que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales de nuestro país tuvieron que hacer frente a una situación completamente desconocida y que ciertamente pudo haberse cometido muchos errores a lo largo de estos años. Pero tan cierto como eso es que también el Estado peruano produjo una serie de víctimas. La Comisión de la Verdad concluye que el mayor perpetrador de violaciones de derechos humanos fue Sendero Luminoso, pero también el Estado contribuyó por desconocimiento, por ignorancia, por mala voluntad, por ese contexto de discriminación del cual hablábamos en este número de víctimas, tanto de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de violencia sexual contra las mujeres, de afectaciones al debido proceso, entre otras. Varios factores contribuyeron a la finalización del conflicto armado en el Perú.
Probablemente uno de los más importantes fue el involucramiento de grandes capas sociales que vieron en Sendero Luminoso o en el MRTA un factor que los empobrecía, que los agredía, que los dañaba, y por lo tanto se empezó a hacer una toma de conciencia general acerca de que esto debía concluir. Otro factor muy importante fue la detención de los principales líderes senderistas, y el descabezamiento produjo la desorganización de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, dado que en sí mismos eran organizaciones muy verticales, donde el jefe, la cabeza, tenía el control de toda la organización. Hacia finales del periodo se empezó a ver la necesidad también de pensar en el post-conflicto, de pensar en qué se podía hacer al finalizar la violencia armada, y es por ello que durante el gobierno de transición y tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori, se crea la Comisión de la Verdad inicialmente, y luego se agrega el nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta comisión tuvo el encargo de explicar, de contar, de decir la verdad con relación a los hechos que habían sucedido en nuestro país, pero también recibió dos encargos adicionales, que era un poco determinar las recomendaciones que nos podrían llevar a una situación de reconciliación, a una situación de reconstrucción de la sociedad, de la confianza entre la sociedad peruana y el Estado, y también la tarea de identificar presuntos perpetradores y transmitir esta información a las autoridades judiciales, al Ministerio Público, a fin de que se pudiera lograr también este nivel de justicia sancionadora, de justicia penal frente a los hechos que se planteaban. ¿Cuál fue el papel del derecho y concretamente del derecho internacional durante este periodo de violencia en nuestro país? Quisiera señalar aquí que el conflicto se inicia bajo la vigencia de la Constitución de 1979, que había sido muy bien vista por muchos sectores de la doctrina y del derecho comparado, dado que consagraba el rango supraconstitucional de los tratados de derechos humanos. Esto fue visto como algo muy avanzada en su momento, y de hecho se planteó como una cuestión muy positiva, dado que el Estado peruano era parte de una gran cantidad de tratados de derechos humanos y también de derecho internacional humanitario, que podían haber servido como un muy buen marco de actuación, de límites, de regulación durante el conflicto armado. No obstante, y de manera lamentable, estos estándares internacionales, bien porque no estuvieran del todo desarrollados, bien porque no se conocieran, o bien porque sencillamente no se tuvieron en cuenta, fueron claramente desconocidos durante los años de violencia. Definitivamente, todas estas graves violaciones a los derechos humanos mal se hubieran cometido si se hubiera podido tener en cuenta ciertas pautas básicas de orden normativo y ciertos principios básicos de los derechos humanos. Y quizá aquí también mencionar que una de las recomendaciones finales, precisamente, del informe de la Comisión de la Verdad, es la necesidad de capacitar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras fuerzas policiales, a la ciudadanía en general, sobre el tema de los derechos humanos y de cómo los tratados internacionales, lo producido por las Cortes internacionales en temas de derechos humanos, pueden contribuir a afianzar decididamente ese proceso. Varias normas fueron claramente violentadas, quizás señalar un par de ellas. Una que hasta hoy tiene efectos muy importantes en nuestro país, dado que violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos sigue siendo objeto de sanción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace tan solo unos meses salió una sentencia contra el Perú por el caso de la señora González, que había sufrido violación sexual durante su internamiento, y es claramente el caso de una persona condenada por terrorismo. También en el caso de Barrios Altos, por ejemplo, la Corte Interamericana señaló que las leyes de amnistía que se dieron durante el conflicto armado vivido en nuestro país eran contrarias a los principios básicos del debido proceso, del acceso a la justicia, que de alguna manera generaban impunidad en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en nuestro país, y que debido a ello carecían, decía la sentencia de la Corte del año 2001, de efectos jurídicos. Otros tratados muy importantes que tampoco fueron tomados en cuenta en nuestro país son el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, el protocolo adicional 1 y sus normas consuetudinarias, y el protocolo adicional 2 y también sus normas consuetudinarias. Aquí encontramos un cuerpo jurídico que era de la mayor relevancia,
porque es precisamente el cuerpo jurídico que regula la situación de los conflictos armados en general, y el Perú era parte de estos tratados. De hecho, también en las conclusiones finales de la Comisión de la Verdad se plantea claramente la violación de estas normas de derecho internacional humanitario. Si bien es cierto que en el caso del conflicto armado interno que se vivió en nuestro país no ha habido un impacto directo institucional, es decir, no se ha creado un tribunal internacional ad hoc, como por ejemplo es el caso de la ex Yugoslavia o Ruanda, o tribunales mixtos, como puede ser el caso de Sierra Leona, Timor Oriental, etc. Lo que sí es innegable es que a partir del conflicto armado interno, a partir de la evaluación que se hace al finalizar hay una conciencia muy clara por parte de los usuarios del derecho, en el sentido de que también hay valores internacionales, normas internacionales sobre derechos humanos que deben ser respetados, que deben ser incorporados y que pueden tener un factor preventivo también en cuanto a la violación de derechos humanos. Por ejemplo, creo yo que lo que sucedió en el Perú, como en varios otros conflictos, también influyó decididamente en la creación de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, que viene a codificar cuáles son los crímenes internacionales que existen en este momento y que también podían haberse utilizado durante estos periodos de violencia que se están estudiando en esta semana. ¿Cuál fue el papel de nuestras autoridades judiciales durante el conflicto que se vivió en nuestro país? Yo creo que fue un papel más bien tímido, más bien quizá lento en cuanto a la comprensión de lo que realmente estaba sucediendo, y también en cuanto a la pericia, el conocimiento de las normas jurídicas que debían haber sido aplicadas. Creo que también hubo un problema adicional, y es la inserción de la justicia militar como un espacio en el que se pensó que se podía juzgar también a civiles, como un espacio en que más bien se generaron en algunas oportunidades espacios de impunidad para los miembros de las Fuerzas Armadas, que por una situación claramente escandalosa debían ser llevados hacia estos fueros. Ciertamente también el informe de la Comisión de la Verdad lamenta este papel tímido, aletargado y poco comprometido que se produjo durante este periodo. Creo que es pronto para plantearnos una situación post-conflicto y el papel de nuestro Poder Judicial, pero hay algunos hechos esperanzadores en este nuevo periodo. Por ejemplo, el juicio a Alberto Fujimori por las violaciones de los derechos humanos, creo que es un gran y un muy buen ejemplo de cómo la utilización también de estándares internacionales, la utilización de derechos fundamentales y también de las sentencias de la Corte Interamericana pueden ayudar a evitar espacios de impunidad y a dar un claro mensaje a la sociedad, no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Y es que una sociedad verdaderamente democrática tiene que respetar los derechos humanos. Una sociedad verdaderamente desarrollada tiene en la democracia y en los derechos humanos una piedra angular de su desarrollo.